Esta conferencia es la segunda parte de esta radio de la Legión Cóndor que se utilizó en la Guerra Civil Española. Ya se habló de ella en la charla anterior. Y nada, hoy el objetivo de esta radio hoy es ver la sala de máquinas, verla por el interior. ¿Vale? O sea, recordemos que era un aparato de radio de onda corta, entre las bandas entre 50 y 100 metros, con una potencia de 2 vatios. Bien, acordémonos de los mandos del panel frontal, que tenía pues una llave principal para seleccionar si transmite, recibe o si funciona en modo full duplex, el mando de sintonía del emisor, este de aquí, el dial del emisor, esta ventanita que te decía si utilizar la antena larga o la antena corta, el cristal que marcaba la frecuencia de funcionamiento, el mando acoplador de antena, o sintonía de antena, el indicador de corriente de antena, para saber si estábamos acoplándonos bien con la antena, los bornes de una antena dipolo, este control para el acoplo entre el emisor y el receptor. O sea, recordemos que había que poner el receptor a la misma frecuencia que el emisor, y luego si se funcionaba en modo voz, en full duplex, pues convenía tener desacoplado el emisor del receptor para no oírse uno a sí mismo. La llave de modo, telegrafía o telefonía, una toma de contrapeso para la antena dipolo, es un dipolo que está pegado al suelo y que funciona como una espira, pero la toma de contrapeso pues, puede mejorar la eficiencia de la tierra. Una toma para la llave telegráfica, la toma de entrada del micrófono, el mando de calefacción para las válvulas del receptor, un voltímetro y una llave para testear la tensión de las válvulas del emisor del receptor con la alta tensión anódica, el conector de entrada de alimentación, las tomas de auriculares, la calefacción de las válvulas del emisor, la sintonía del receptor, el dial del receptor, la sintonía fina en el receptor, el mando de retroacoplo en el circuito de detección y un mando igualador para mejorar la sintonía en recepción. Bueno, esto era el panel frontal, lo que estuvimos viendo. Recordar que la semana pasada leímos el manual de instrucciones, que estaba en alemán, traducido, y vimos paso a paso cómo se ajustaba el equipo y se ponía en funcionamiento. Hoy lo que vamos a ver es la sala de máquinas, a ver si sale bien. A ver, separa la caja. Y ahora se le tiene que quitar. Bueno, el olor que desprende es como volver al pasado. Bueno, pues ahí lo tenemos, es la parte visto por el interior, y tiene pues esta válvula de aquí, que es la válvula del oscilador de emisión. Estas dos, que son el amplificador de radiofrecuencia, o sea, la parte emisora es bien sencilla, es un oscilador y un amplificador de radiofrecuencia. Y después en la parte de recepción, que es esta de aquí, para darle la vuelta, esta válvula es un tetrodo y es un amplificador de radiofrecuencia. Esta otra de aquí es el detector, y la última es un amplificador de baja frecuencia. Ahora luego, cuando podáis acercaros y verlo desde más cerca, tiene como unas chapitas grabado en metal la función de la válvula y el tipo de válvula, la RE084. ¿En el zócalo? No en el zócalo, sino en la chapa de metal tiene grabado en metal con unos remaches lo que pone en alemán ahí, Hochfrequenz, Audio, Niederfrequenz, Haussender, Steuersender, lo pone en alemán, y el número del indicador, la referencia de la válvula. Si falla esa válvula, la sustitución está ahí perfectamente indicado. Otro detalle, no sé si ahora no se aprecia muy bien, pero cuando veamos fotos de más cerca,
están todos los componentes. Yo tengo información del esquemático. El esquemático está todo con indicaciones referenciadas numeradas. Y están numerados todos los componentes y están numeradas las conexiones. Todos los nodos de conexión tienen un numerito. O sea que me fue incluso fácil, antes de tener esa documentación, me fue incluso fácil hacer el esquema, porque yo iba siguiendo estos numeritos y donde veía un 36 y luego si veía un 36 por ahí, yo sabía que no estaba unido a ese. O sea que es incluso hasta fácil, no teniendo el esquemático, poder deducir el esquema y la identificación de los componentes. Bueno, este es el libreto que tenemos en español, está traducido y ahí está el esquemático, coincidiría perfectamente con lo que yo ya en su tiempo deduje, el esquema más detallado del transmisor-receptor. Ahí se ve más de cerca el esquema de funcionamiento y se ve claramente que es la válvula osciladora, una osciladora cristal, y que se acopla pues, a este amplificador de salida con la red de carga que tiene para acoplarse a la antena. Bueno, ahí está el esquema más simplificado, para que sigamos el principio, un oscilador acoplado a una etapa de salida y luego pues, se podía introducir la señal de modulación, que es ahí el micrófono, el circuito de micrófono a través de un transformador, pues introduce ahí la tensión que se suma al vías de la válvula. Regulando el vías de la etapa de salida, pues es con lo que se modulaba. Bueno, aquí explicado paso a paso, pues tienes el emisor, que es un oscilador a cristal. Veis indicado ahí que el cristal es extraíble y según el cristal que se ponga, pues oscila una frecuencia u otra. Está hecho con la válvula RE084, un triodo de caldeo directo. La válvula es muy sencilla, es un triodo pero no lleva cátodo. El propio filamento es el cátodo de la válvula. Después, a continuación, hay un filtro, o sea, la bobina con que cargas el circuito oscilador, que es un filtro de sintonía variable. Ahí es donde hacemos la sintonía del emisor. ¿Veis? Es ese circuito resonante con un condensador variable. Después encajaríamos allí lo que es el circuito de modulación, donde entra la señal a través de un transformador, la señal de audio, y donde podríamos también considerar que si funcionamos en modo telegrafía, lo que hacemos es pues, controlar el paso de la alimentación anódica, o sea, la tensión de ánodos con la que nosotros hacemos telegrafía, controlando esa tensión, con la llave externa. Después el paso de salida, que son dos amplificadores puestos en paralelo, no es una tapa simétrica en nada, se han cogido dos válvulas y las han puesto en paralelo para hacer pues, el equivalente a una válvula más potente. Dos válvulas tipo RE0134, hay que coger el manual y ver esas válvulas, sus características. Pues esta es un poco más de más corriente que la RE084. Y luego, pues finalmente el filtro de salida, la tapa, que la red de acoplo que va pues, al circuito de antena, pero ahí está como muy simplificado. Vale, pues en el oscilador de emisión tiene un circuito de carga que ese condensador variable es el mando el mando de sintonía del emisor. O sea, lo que hacemos es variar la frecuencia de resonancia de ese circuito que está cargando al oscilador. Y esto, pues, a ver, lo que está haciendo es lo siguiente. Un oscilador a cristal genera armónicos. O sea, el cristal oscila a una frecuencia fundamental, pero también está oscilando a frecuencias múltiplo de la fundamental. Entonces, ¿qué estamos haciendo al poner un filtro a la salida del oscilador a cristal? Pues ese filtro, lo que hacemos nosotros con el mando de sintonía es variarle su respuesta hasta ponernos justo a la ventana del filtro. A la respuesta del filtro hacemos que encaje, que enventane al tono principal del oscilador. ¿Esto cómo lo controlamos? Pues lo controlamos viendo la corriente del miliamperímetro. Cuando la corriente es más intensa es porque el filtro está precisamente enventanando el tono fundamental del cristal. O sea que cuando uno sintoniza, lo que realmente está haciendo es eso. O sea, está moviendo el mando de sintonía hasta ver que la corriente le aumenta más y entonces es porque se ha puesto a la frecuencia del cristal, no a las de sus armónicos. Bueno, entonces en esas condiciones cuando generamos un tono puro, el puro, si no utilizásemos ese filtro y se superpusiese a la oscilación del tono fundamental de los tonos armónicos, saldría una onda distorsionada. O sea, sale con pureza espectral porque seleccionamos únicamente el armónico principal, o sea, el tono fundamental. Bien, eso es la válvula esta. Que visto desde aquí, pues tenemos
Este es el aspecto que tiene la imagen visto desde este lado. Si miramos por ahí, pues se ve claramente, pues, y si identificamos con el circuito, se ve claramente lo que es está la válvula emisora, que es esta, es el condensador variable de sintonía, que es la etiqueta del número 15, pues ahí está en el esquemático el 15, la bobina con la que está cargado el circuito oscilador, pues con lo que se acopla a la etapa de radiofrecuencia, es esa bobina de ahí. Y aquí pues se identifica pues, el cristal que va externo, es enchufable, por eso en el circuito lo hago así, que se vea que es un elemento de circuito que se pone desde el exterior. Ahí está de nuevo el mando de sintonía del oscilador de emisión, se ve claramente que forma parte de ese circuito. Y por ahí pues indico que se aplican los 4 voltios de alimentación, que eso viene del conector de alimentación, y lo que hace es calentar el filamento de esa válvula, entra 4 voltios por ahí por esos hilos, y por ahí entran los 100 más 135, pues que eso vendrá de un módulo de baterías, que saca los más 135, que alimentan al oscilador. Bueno, el oscilador, cuando se le proporciona tensión de filamento y la tensión anódica, ya oscila, y con esa red de acoplo, en la que se ha ajustado debidamente ese condensador, pues transfiere la radiofrecuencia a la etapa de salida. Por ahí es por donde entra el audio y el bias. Por aquí, por este terminal de aquí, 15, se ve ahí, se identifica ahí por el 15, se tiene ahí un 15, y es por donde entra del módulo de abajo, entra la tensión de alimentación y el bias, porque ese bias llega hasta las válvulas de salida. Y ahí ya pues tenemos la señal de radiofrecuencia modulada por la señal de audio que va al paso de salida. Hay un terminal que es de un circuito de neutralización, pero eso está en la etapa de salida. Las válvulas tienen como una especie de capacidad parásita entre el ánodo y la rejilla, y eso limita el rendimiento de la válvula. Bueno, pues hay circuitos que lo que hacen es cancelar esa capacidad, se llaman circuitos de neutralización. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí se ha optado por uno que utiliza una realimentación, que veis, eso se conecta a la neutralización del paso de salida RF. Bueno, ahí se identifican condensadores, elementos de circuito. Está, pues ahí en alemán está extraído del manual original. Y ahí tenemos, bueno, pues el circuito del oscilador y a continuación el circuito de la etapa de salida. ¿Veis? Además es modular y son enchufables. Todo esto se quitan esos tornillos y se puede desmontar en cuatro módulos. Ese es el módulo del oscilador y el módulo del amplificador de radiofrecuencia. Después vienen otros 2 módulos abajo, que son estos 2 aquí, que son como los que distribuyen la alimentación y la señal de audio de entrada y de salida. Bueno, pues el módulo de amplificador de radiofrecuencia, como veis, tiene esos 2 tubos, el amplificador RF de emisión, el hub sender, y veis por ahí entra la tensión de filamentos, alimenta los filamentos de esas válvulas y luego los pasa la tensión de filamentos a la válvula del oscilador. Por ahí entra la tensión anódica, veis que alimenta la tensión anódica a los tubos de salida RF y al tubo oscilador. Esa es la distribución de la tensión de alimentación. Después por ahí entra la señal de radiofrecuencia ya modulada a la rejilla de los tubos amplificadores, donde ahí ya pues, se amplifica el paso de amplificación de potencia, y de ahí se transfiere mediante otro transformador, se transfiere por una línea de conductores paralelos, no coaxial, sino de conductores paralelos, se transfiere a la antena. La antena es un dipolo y se alimenta directa. Aquí no hace falta poner valve ni nada porque vas directamente alimentadas a un dipolo. Y bueno, ahí luego lo que tenemos es una red de acoplo, un circuito de acoplo de sintonía de antena, que son esos 2 condensadores que trabajan en tándem paralelamente. Bueno, son independientes, pero están montados mecánicamente en tándem. Cuando se varía uno, se varía el otro simultáneamente. Que es ahí la adaptación al paso RF de la antena. Claro, observando el indicador de antena, el indicador de corriente de la antena, pues se ajusta a ese condensador, que es el mando de sintonía de antena. Y por ahí he destacado esa conexión del circuito de neutralización. Bueno, es lo que he comentado. Las válvulas tienen como una especie de capacidad parásita. O sea, hay como un condensador entre el ánodo y la rejilla, pero ese condensador lo que está es internamente por la constitución interna de la válvula, y eso está limitando el rendimiento.
Bueno, pues hay circuitos que utilizando realimentación y una capacidad externa ajustable logran cancelar, o sea, como si ese condensador no estuviese. Entonces eso lo que hace la neutralización es aumentar el rendimiento de la etapa. Ese es el condensador, que llaman ahí neutro condensador, ese es el condensador de neutralización. Es un trimmer ajustable. Ahora lo veremos fotografiado. Y veis esa conexión de ahí, que es este punto de aquí de conexión, que acopla este módulo con este, que es el acoplamiento con el receptor. O sea, el emisor, pues a través de esa bobina que pone el coplum, que es de desacoplo, el circuito de salida, se lleva al circuito receptor para hacer el ajuste del receptor. Cuando el emisor se ajusta, pues seguidamente se pone el receptor a la misma frecuencia. Y luego cuando se utiliza en full duplex, pues hay que ajustar esos mandos para que la señal del emisor no se acople al receptor, si no uno se escucharía a sí mismo de manera muy intensa y molestaría. Sintonía del receptor, ¿veis? ¿Veis? Por ahí entra, por ese conector, la tensión de filamentos que viene desde el módulo de servicio, desde donde entra la alimentación, y veis que entra por ahí y va más arriba, va a la llave principal, porque la llave principal, entre otras cosas, tiene dos funciones: conmutar la antena, pero también conmuta la alimentación de la corriente de filamentos. ¿Veis? Entra por ahí, por este terminal, y si yo, por ejemplo, lo tengo en apagado, pues no devuelve tensión. Pero si lo pongo en emisión, pues devuelve la tensión al circuito de emisor. Y si lo pongo en recepción, devolvería la tensión por ahí. Y si lo pongo en modo full duplex, pues devuelve simultáneamente por emisión y por recepción, funcionando. O sea, este aparato, cuando funciona en emisión, o sea, trabaja solo el emisor, y el emisor está como muerto. Cuando lo pones en recepción, muere el emisor y el receptor está vivo. Y cuando lo pones en full duplex, funcionan los dos a la vez. Entonces con válvulas de cableado directo, que apenas le pones tensión de alimentación en el filamento, funciona enseguida. Si fueran válvulas de cátodo, pues se tienen que calentar. O sea, tienes que poner el filamento y hasta que el cátodo se pone al rojo vivo, empieza a emitir, pues te tendrías que esperar. Estas no, estas le pones corriente al filamento y inmediatamente funciona. Eso es lo que tienen los circuitos a válvulas a baterías, que funcionan en momento al instante. Son válvulas para funcionar equipos con baterías, no llevan cátodo. Bien, esta es la parte superior. Aquí es donde está la llave principal, el Hauptschalter, que es el que distribuye si estamos emitiendo o recibiendo. Esa es una llave que tiene muchos polos. ¿Por qué? Porque conmuta la línea de antena, que son una línea de conductores paralelos que va directamente al dipolo, pues hace la conmutación de esos terminales, y también conmuta los filamentos. ¿Ves? La llave principal está ahora en apagado, pues si se pone en emisión, pues entonces entra por ahí la radiofrecuencia del emisor y sale por la antena. Si ponemos el Hauptschalter en recepción, pues viene la señal de antena y te lo lleva la señal, te la lleva al receptor. En modo simultáneo, pues está funcionando las dos. La conmutación de los polos es para que la antena se conecte directamente a los dos simultáneamente. El indicador de antena está puesto en uno de los brazos de la línea de antena. Entonces, claro, como ese indicador tiene una resistencia, pues está compensada. Tiene en paralelo otra, o sea, que es para compensar. El indicador tiene una resistencia de 3 ohmios, más o menos, pues se compensa. Y los filamentos, pues veis, va por ahí. Si estamos emitiendo, entra por ahí la tensión de filamento y sale por uno de los brazos, o si estamos recibiendo, sale por el otro, y si estamos en modo full duplex, pues en los dos simultáneamente. Bueno, ahí se ve una imagen para identificar partes, los tubos, los 3 tubos que están en paralelo, los RD134, la bobina de antena, el condensador de neutralización, ese es el número 28, que está ahí, ahí hay como una especie de ventanita para ajustarlo. Se tiran los tornillos y se puede ajustar ese condensador. Para seguir un procedimiento de ajuste, el condensador de neutralización. ¿Qué más se identifica? A ver, estos dos condensadores, que son los que están en tándem, que son los de... a ver, ¿qué estaba haciendo?
Los condensadores esos que están en tándem, que son los del circuito de sintonía de antena. Esto que es como un árbol de levas, esta pieza, mecánicamente, cuando uno está sintonizando, mecánicamente se ha traducido el movimiento de rotación, ¿sí?, según este eje, se ha traducido así mecánicamente. Hay unos engranajes que traducen mecánica. Aquí dominaba la mecánica en aquellos tiempos. Entonces por ahí va un eje que va a esto de aquí, que es como un árbol de levas. Y ese árbol de levas lo que hace es que en la parte alta de... Lleva un sector. Que lleva un sector y un sinfín para formar el árbol. Sí, que va como unas levas. Sí, son levas. Y entonces esas levas actúan sobre esos contactos. De manera que en la parte baja de la banda funciona toda la bobina de carga del secundario, en la parte baja. Y en la parte alta, solamente media bobina, para que la transformación sea, para que el transformador sea más eficiente. Para que conmuta de forma mecánica, detecta cuando está, la sincronización la lleva ya mecánicamente resuelta, porque son unas levas ahí, como si fueran las válvulas de un coche, pues ahí para controlar los contactos. Y le llaman, pues eso, conmutador escalonado de onda. Es un árbol de levas. Y es esos contactos que hay ahí, son esos contactos de ahí. Ahí se ve con más detalle. ¿Ves? Eso es el mecanismo que traduce el movimiento. ¿Veis? Es un engranaje que traduce este movimiento circular a este de aquí, para mover el árbol de levas. ¿Ves? El contacto de la bobina. Bueno, los contactos esos, el indicador, ¿veis? Ahí tiene una ventanita que indica si estás en la parte alta de la banda que pongas la antena corta y si estás en la parte baja de la banda pues que pongas la antena larga. Bueno, pues ahí también hay unos contactos que son los que se conmutan pues con esta bobina de carga, con esos contactos ahí. Esto es los condensadores que están intercalados en la línea de antena, que son para el acoplo de antena, que es este mando, el mando de acoplo de antena, y el indicador de corriente máxima. Claro, uno tiene que hacer uso de ese mando observando el indicador de corriente. Pues ahora he añadido, empezamos por el oscilador, la tapa de potencia y el módulo de servicio que está abajo, que es por donde conecta con el otro módulo. Estos dos módulos están conectados a través de pues es un conector que hay aquí. Y a ver, pues, cómo se distribuyen las tensiones. Por ahí entra la masa, ¿veis? La conexión de masa entra por ese terminal y se distribuye a los, ¿veis? Proporciona masa a los filamentos llevan tensión, punto de referencia. Y luego por ahí va a esta toma, que es la de contrapeso, que es una toma exterior para conectar un contrapeso. Bueno, es el nodo de referencia, es el punto de masa. ¿Veis? Ahí por ahí entran más 4 voltios y esos más 4 voltios, veis, se distribuyen, primero van a la llave principal y si por ejemplo estamos en emisión, pues viene por ahí la tensión de 4 voltios y va, antes de ir a los filamentos, pasa por el mando de calefacción, que es un reostato, que es ese control de calefacción, y entonces ahí dosificamos cuánta tensión, corriente, mejor dicho, entraría a los filamentos. Los filamentos se calentarán más o menos dependiendo de ese mando. Una manera de darle más vigor al equipo es controlando la corriente de filamentos. Y luego esa corriente va al otro módulo porque es donde está el indicador de test. O sea, si vemos con una de las llaves, quiero ver la tensión de filamentos o quiero ver la tensión de filamentos del emisor o del receptor. Y después esa tensión de 4 voltios a través del primario del circuito de micrófono, o sea, el micrófono se acopla a través de un transformador. Pues por el primario ese transformador pasa la tensión de alimentación y va al micrófono. Por aquí se suministran los 4 voltios al micrófono, que es un micrófono de carbono, necesita que pase corriente a través del micrófono. Y esa es la llave selectora de modo, que puede estar en modo telegrafía o en modo telefonía. Por ejemplo, en modo telefonía, veis, al estar la llave aquí hacia la derecha, pues proporciona alimentación al micrófono, vías para el micrófono. Y luego, pues, ese es el transformador de audio, de la señal de audio. El
la señal de micrófono entra por aquí y a través de este transformador pues entra el audio junto con la tensión de polarización del bias. A ver, aquí entra por aquí los menos 4 voltios del bias, pasan por ahí, se superponen con la señal de audio y entra el audio con el bias y por ahí al modulador. Eso es el modulador. Y en ese punto donde se modula y entra a la rejilla. A las rejillas les llega el bias, la tensión de polarización del bias y superpuesto el audio. Bien, entonces por ahí ya se distribuye la tensión a los filamentos del receptor. Y por aquí entra la tensión anódica, a ver, por ahí, 135 voltios, los ánodos, pasa por un filtro hecho con bobinas y condensadores electrolíticos, unos choques, o sea, una red de filtrado para filtrar la tensión de alimentación. Aunque venga de baterías, pues consigue y se distribuye a los tubos del amplificador de potencia y al oscilador. Esa es la distribución de la tensión de alimentación. Y luego por aquí, si lo tenemos en modo telegrafía, veis la llave esta, la hago cambiar, esa es la llave que cambia telegrafía a telefonía. Ahora está en telefonía, pues si la pongo así, la pongo en telegrafía. Entonces ahí no entra audio del micrófono, sino que la propia tensión anódica, sin necesidad siquiera de estar filtrada, pasa por la tecla, por los terminales que pone tecla, taste, y entonces ahí la tecla telegráfica, cuando pulsas, lo que haces es suministrar esa tensión a los circuitos a través de la tecla. Cuando uno pulsa la tecla y hace telegrafía, pues proporciona tensión de alimentación al circuito, tanto al oscilador, a todo el circuito de alimentación. Con la llave telegráfica lo que está haciendo es proporcionar tensión de alimentación a todo el circuito, o sea, tanto al oscilador como a la etapa de potencia. Por ahí está la radiofrecuencia en modo telegrafía, los pulsos de la señal telegráfica en forma de pulsos de radiofrecuencia que se amplifican. Vale, y ahora ya, a ver, esto ya es la parte del receptor. La parte del receptor, pues ese es el diagrama de bloques del receptor. No es un receptor heterodino, super heterodino, o sea, no utilizas sintonía por oscilador local, sino que hace sintonía directa, o sea, sintonía en radiofrecuencia. Es como dos circuitos de sintonía, este filtro, un amplificador de radiofrecuencia y otro filtro. Y están esos filtros montados en tándem, o sea, que cuando sintonizas uno, en paralelo está sintonizando el otro. Es el circuito detector que utiliza una realimentación, es un detector regenerativo, porque lleva una realimentación y eso pues le da una serie de propiedades que ahora os comentaré. Después del detector hay una red de RC paso bajo, que te quedas con la componente de baja frecuencia, y aquí mediante transformadores ya tienes la señal en baja frecuencia, un amplificador en audio, baja frecuencia, y un transformador para acoplarse a los auriculares. O sea que la cadena es amplificación en RF, detección y amplificación en baja frecuencia. El amplificador RF es una válvula tetrodo, o sea, tiene un electrodo más y pues, es una válvula que tiene unas propiedades de mayor sensibilidad que las que pueda tener un triodo, es más sensible, tiene más amplificación, además en radiofrecuencia, pues es específicamente una válvula de alta frecuencia, sensible, de alta ganancia. Es esta de aquí, es más grande, la que llama Fox Frequency. Es esa válvula de ahí. Después una válvula del mismo tipo a la que se utilizó en el oscilador, que es la que se utiliza en la etapa de detección, que se llama Audion, que es esta de aquí, la segunda, la parte receptora. Y finalmente esta otra, que es también del tipo RE084, es la que se utiliza en baja frecuencia. El circuito receptor, a ver, empieza por un filtro, una sintonía, o sea, una red de LC que hace sintonía, que es la sintonía del receptor es ajustar ese condensador para que nos pongamos el filtro a la frecuencia que queremos sintonizar. Viene el paso de amplificación y
otro filtro a continuación. O sea, el carácter selectivo que tiene el receptor lo proporciona cuanto más filtros sintonizados tengamos en cascada, pues el receptor es más selectivo. Pero cuidado, poniendo filtros de sintonía variable en cascada, tenemos que llevar cuidado de que esos filtros estén bien alineados. O sea, si un filtro no está bien alineado con el otro que está en cascada, pues es peor todavía, es peor el remedio que la enfermedad, porque entonces la respuesta se ensancha. O sea, cuando se ponen filtros en cascada y se quiere aprovechar el efecto de ponerlos en cascada, tienen que estar muy bien ajustados. Entonces eso se resuelve. Primero, los condensadores están en tándem, pero aunque tú tengas los condensadores en tándem, ocurre que, bueno, esa es la válvula de radiofrecuencia, una Valvo H406D, que es un tetrodo, y esa es la sintonía, el mando de sintonía fina. El mando de sintonía fina mueve, eso, bueno, y el de sintonía gruesa también, pero mecánicamente se ha resuelto que el mando de sintonía fina tiene como una desmultiplicación y mueve con más precisión los condensadores variables. El mando de sintonía tenía que haber puesto sintonía fina al receptor. Y ese es el dial del receptor, y claro, ahí se supone que en toda esa etapa la señal de radiofrecuencia se amplifica. Es un amplificador selectivo, un amplificador sintonizado, que hay que tenerlo, pues eso, sintonizado a la frecuencia de recepción. Entonces, luego el paso de detección es una válvula tríodo que funciona como un detector. O sea, es como dos cosas a la vez. Es un detector y es un amplificador. Al ser un triodo se podría detectar con un diodo, pero al detectar con triodo tienes el proceso de detección más el de amplificación. Y además, como hay un retroacoplo, es lo que se dice un receptor regenerativo. O sea, que además consigue mejorar la selectividad y la ganancia. O sea, es un ingenio que requiere un ajuste muy crítico. Quiere un ajuste que si no se hace bien, pues se pone a oscilar. Se pone a oscilar, que es lo que interesa cuando uno hace telegrafía. O sea, cuando hace telegrafía, lo que hace es aprovechar que esa etapa la pone en modo de que se ponga a oscilar ella misma. O sea, genera una oscilación audible. Por eso oímos la señal de telegrafía. Bueno, pues ese mando de retroacoplo es este botón de aquí, ese mando de aquí, que es el retroacoplo, lo que está es regulando la realimentación del paso detector. Entonces, si le pone mucha realimentación, pues se consigue mucha más ganancia y selectividad también. Pero si te pasas, por eso le han puesto una escala numérica para que opera tenga como una especie de referencia. Si uno se pasa en la realimentación, pues eso deja de oírse el audio y se pone a pitar. Entonces uno, pues con ayuda de esa escala, pues lo pone hasta el punto donde no repita, pero es que cuando está cerca de que empiece a pitar es cuando más rendimiento tiene. Pero si te pasas por querer llenar, pues todos los tropeas. Bueno, pues eso funcionaba así en este equipo. Ya os digo que es muy arcaico, pero tiene una construcción para que esas cosas, a pesar de lo arcaicas que sean, funcionen muy bien. ¿Veis? Por eso doy a entender que la amplificación es variable, de ganancia variable. O sea, la etapa esa está haciendo detección y amplificación con ganancia variable. O sea, no diréis que no es una cosa. Y finalmente, pues un filtro paso bajo elimina el residual que queda de radiofrecuencia y queda la envolvente, que es donde está la señal de audio. Y ahí se acopla mediante transformadores, que el acoplo tiene los más rendimientos que si hubiéramos puesto redes. Claro, aquí está todo reducido, pero hecho con más calidad. O sea, el acoplo con transformadores. Hay un paso de amplificación que se acopla también de nuevo con otro transformador. ¿Veis? Es una etapa de amplificación con acoplo por transformador. Y finalmente los auriculares. Allí tenemos ya señal audio, que va al paso de auriculares. Bueno, esa es la explicación así teórica del circuito. Vamos a ver si identificamos. Bueno, en modo telegráfico, claro, eso es en audio. En audio es lo que acabamos de ver. En modo telegráfico lo que hacemos es que la realimentación es muy alta. Entonces esa etapa de ganancia variable, si nos pasamos con la realimentación, se convierte en un oscilador. Además es un oscilador que oscila a una frecuencia cercana a la de la propia señal de radiofrecuencia, a un incremento de F. Y ese incremento de F resulta que es audible, o sea que es equivalente a que la señal de radio, que has pasado por la etapa de sintonía, se combina con la propia autooscilación que está haciendo el paso detector y genera
O sea, al pasar por un filtro paso bajo recuperas el delta F, que es un incremento de frecuencia. Pero es que ese incremento de frecuencia, que es una frecuencia diferencial, es audible. Como ahí, que es una señal audible. O sea, la señal de radiofrecuencia que está captando de telegrafía que capta el receptor, pues al combinarse genera unas señales de frecuencia baja, que es el pitido que oímos. O sea, es una señal audible. O sea, lo que se llama un batido. Un batido heterogeneo. Bueno, y ahora la sintonía en paralelo que se hace con los dos filtros, pues está resuelta con que se haga el ajuste muy igual con un circuito igualador. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que uno al variar el recorrido del condensador variable, cada una de esas curvas representa la respuesta del filtro primero y del filtro segundo. Entonces, a medida que uno va variando la sintonía, ¿qué ocurre? Pues que mecánicamente, por muy bien hecho que esté, los dos filtros no coinciden en su resonancia. Entonces, lo que interesaría sería pues poner como una especie de trimmer o trimado en el circuito primero que de sintonía que hay. Si yo pongo un ajuste de trimmer, pues que es el igualador, el Leitz-Lauf, el de recorrido igual, pues actuando sobre él, lo que viene a hacer es alinear, o sea, la sintonía del primero para que quede alineada con él. Y eso se nota audiblemente, se nota que la calidad del audio mejora, y es porque estás alineando la sintonía. En esto lo consigue, pues veis, los condensadores variables están mecánicamente acoplados, y cuando uno hace variar la sintonía, lo que está haciendo es variar las placas del condensador, que si estoy abriendo las placas, pues suben frecuencia, pero entonces uno de los dos condensadores, el trimmer ese, es esta pieza. O sea, este es el condensador variable, y aquí hay como una especie de carcasa, que es lo que se mueve con el mando igualador. O sea, el Leitz-Lauf es esta rueda y mueve esta carcasa. Eso es el contacto flexible que tiene, porque está moviendo la carcasa del condensador variable. La parte que es estática del condensador variable, tú la puedes variar, y esto es lo que provoca un incremento capacitivo para alinear los circuitos. Es una joya mecánica y electrónica a la vez. ¿Veis? Uno haciendo variar eso, pero el mando de igualación, lo que consigue es que los dos circuitos queden perfectamente alineados. Eso se sabe a oído. Bien, pues lo que está ocurriendo es esto. A ver, si los circuitos no están alineados, por el que no se ha utilizado de momento el igualador, la respuesta total es esa. O sea, que es peor que la que tienes por separado con cada uno de ellos. Pero tú al igualar, si haces uso del mando igualador, pues te llevas eso alineado con eso, y la combinación de los dos circuitos resonadores hace que sea selectivo, muy selectivo. Se consigue alta selectividad sin necesidad de tener un superheterogéneo con un filtro de intermedia, que incluso pueden ser a cristal. Pues ahí, de manera acústica, se consigue esa alta selectividad. La respuesta global es la que tienes conjunta, una y la otra, pues claro, si eso sí alineas la sintonía. Y ese es el mando de desacoplo, y cuando se opera en modo full duplex, que está funcionando tanto el transmisor como el receptor, pues hay una bovinita, es esa de ahí, que se controla con este mando, y esa bobina se puede hacer variar, ¿veis? Y uno lo que hace es ajustarla para que la propia voz desaparezca. Según como esté ubicada, pues uno la ajusta para que la voz desaparezca. Es un ajuste de desacoplo entre emisor y receptor. Bueno, finalmente aquí tenemos la señal de antena, entra para la parte receptora, va al receptor, y en la parte receptora, pues veis, ese es el paso de alta frecuencia. Ya por ahí es por donde entra el acoplo entre emisor y receptor, por esa línea de ahí, por ahí la antena, entra mediante un transformador. Ese es el circuito filtro que tiene el igualador. Aquí he querido simbolizar que el condensador de sintonía tiene el control ese de igualación. Y claro, pues ahí están identificados lo que es el filtro preselector de la cadena receptora, el amplificador, que es la válvula, y bueno, pues por ahí entra la señal, pasa a la etapa siguiente, ahí se amplifica,
y por ahí entra la tensión de filamentos, por ahí entra la tensión de polarización de la reja de pantalla. Esta válvula tiene una reja más y por ahí es por donde entra pues, el acoplo con el emisor, y ahí pues se ve la imagen pues, con más detalle. Veis la pieza del igualador, que uno ve desde fuera, que mueve la carcasa del condensador variable. Ese es el tubo, que tiene ahí como una especie de pintura metalizada de apantallamiento. Esa es la bobina del circuito de entrada, veis ahí detrás, está devanado un soporte cerámico, el mando igualador, la sintonía y el siguiente módulo, o sea, porque está aquí, así como aquí está el módulo del emisor y del oscilador y del amplificador de emisión, aquí está el módulo de radiofrecuencia y el módulo detector y baja frecuencia. Está distribuido así. Veis la radiofrecuencia, veis el otro circuito de sintonía que está en esta parte de aquí. Y en esta válvula donde se aplica la detección, tiene el retroacoplo, y esa es la de baja frecuencia. Ahí se amplifica ya en baja frecuencia. Y va bajo, a este módulo aquí, es donde está el transformador de salida, está ahí bajo. El transformador de salida para acoplar con los auriculares. Bueno, ahí se distribuye la masa, el terminal de 0 voltios, los menos 4 voltios del vías, más 4 voltios de la tensión de filamentos, y por ahí un vías que se requiere en el detector, y aquí pues los circuitos de sintonía antes y después del tubo amplificador RF, el mando igualador, eso es el retroacoplo que se produce en el paso de detección, y aquí pues es curioso porque mirad, esos son el tándem, eso es el condensador variable, el mecanismo de sintonía, el dial, eso es la sintonía gruesa. La sintonía fina pues es una desmultiplicación que no se ve mecánicamente, pero ese es el eje de los condensadores variables del circuito receptor. Mirad, detalle de las bobinas de los circuitos resonantes que están perpendiculares para evitar efectos de acoplamiento. En la primera etapa son dos bobinas exactamente iguales, pero están dispuestas formando 90 grados para que no se acoplen entre sí. Bueno, visto por aquí, pues se ven algunos componentes. Es el condensador variable del retroacoplo que controla la realimentación. Ese es el transformador de audio de salida. Eso es el zócalo de la válvula de audio de salida. Bueno, y ahí pues, se ve con detalle pues, el indicador de las tensiones, la conexión de masa, que se distribuye por ahí, los menos 4 voltios, como se distribuyen, los más 4 voltios se distribuyen por ahí, van y vuelven. O sea, hay todo un recorrido que era fácil de seguir porque está todo numerado. Y por aquí, pues no sé si el mando de calefacción, que claro, hay calefacción en un circuito y en el otro, en el transmisor y en el receptor. Por ahí se distribuye, por ahí entra una tensión de 80 voltios, que es para la rejilla de la válvula tetrodo, y los 135 voltios para los ánodos de las válvulas. Y luego pues pasa por el circuito de test. Bueno, que se puede seguir perfectamente, el cableado se puede seguir perfectamente. ¿Vale? Bueno, ahí las tomas de auriculares, la salida de audio, el ánodo de la válvula de salida de audio pasa por ahí, y el transformador de audio, y esa es la salida de auriculares. Y poca cosa más, creo que ya pues se distribuye por ahí la tensión de alimentación, etc. Bueno, y espero que os haya gustado. Pregunto yo, no me ha pasado, el sistema de refrigeración, ¿qué tal? Hoy en día sabe que dentro ya un ventiladorcito, la mayoría, y se automáticamente al notar la calor se entiende. ¿Y aquellos tiempos cómo hacían? En este aparato no hacía ni falta. No hacía ni falta. Ya. 2 vatios de potencia y funcionaba ya, claro, no había caído. A lo mejor uno tocaría ahí, está un poquitín caliente, pero esto ni un problema, 2 vatios. Esto en Santander compensa con los 2 vatios, claro. 2 vatios. Bueno, y va que chuta. ¿qué ha pasado? Bueno, pero que
si se tratase de un transmisor a lo mejor de 100 vatios o algo Ya, así, ya, normal. las válvulas ya trabajarían. No, pero hay algunos tampoco de 100 válvulas que traen, de 100 vatios que tampoco traen. Que no traen, ya cogen una temperatura que es lo normal. Los Drake no Esto trabajan con tal, no se, Collins y todo esto eso. no se debía calentar. Un ventilador. Ya, ya. Bueno, se debía calentar. A lo mejor tocabas ahí, sí, claro, si está el filamento encendido, pues está un poquitín caliente, pero esto no. Problemas de calor, esto seguro que no tenía. Hombre, lo bueno que tenía es que el invierno te calienta. Claro. No, bro. Si lo llevamos en mi casa con el Collins, lo enciendo en invierno y se calienta la habitación. Ese y el Drake. ¿El alcance? Mucho. El alcance, según pone en el manual, esto funcionaba entre 50 y 100 metros y la antena iba prácticamente tirada por el suelo. O sea, en la caja viene como una especie de, bueno, tengo los hilos, pero venían el espacio para poner como una especie de piquetas y la antena casi pegada al suelo. Y en suelos con mucha conductividad, ese dipolo puesto en el suelo no es como un dipolo puesto hacia arriba, o sea, funciona como un cuadro. El dipolo, hay como una especie de capacidad parásita que se forma entre el dipolo y la Tierra y raya como un cuadro. Entonces el máximo está en la misma dirección del dipolo. Sí. Y de hecho la primera instrucción que pone en el montaje dice: oriéntese la antena en la dirección donde tú quieres emitir. Si tú quieres emitir hacia allí, pon la que el dipolo esté alineado así. O sea, ponerse en la dirección. Que en un dipolo que está en el aire es al revés. Donde tienes el nulo es donde están los brazos del dipolo. Pues aquí es como si fuera un cuadro. O sea, el nulo está en el plano.